Y quiero comenzar leyendo una parte de la escritura. Gracias, Pastora Ari, Marquito, muchas gracias por esta invitación y a este congreso de A Sus Pies. Y quiero que si pueden seguirme en sus Biblias o en sus teléfonos si traen la Biblia, en Efesios 5, versículo 1 en adelante. Efesios 5, versículo 1 en adelante. Y está bien leer versículos, ¿verdad? Cuando estamos en una reunión cristiana. Y si leemos varios versículos no nos hace mal, sino todo lo contrario, nos hace bien. Pero voy a leer, dice aquí, versículo 1 de Efesios 5. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos. Digan santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Acciones de gracias. Alabanza al Señor. Amén. Porque saben esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Dilo conmigo, Señor Jesús, te doy gracias, porque en otro tiempo yo era tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y dice, anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una vez más, versículo 15, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, mirad pues, o cuiden, o vigilen, o estén atentos con diligencia cómo están llevando su vida, cómo están andando, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino. Si quieren le añadimos, no se embriaguen con cerveza, con tequila, con mezcal. Por si hay uno que es muy inteligente y dice, bueno, eso es vino, pero no mencionó el mezcalito, ¿no? No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, versículo 17 al 20. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución o desorden. Antes bien, sean llenos
del Espíritu. ¿Cómo nos vamos a llenar del Espíritu? Hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con alabanzas, con adoración, cánticos espirituales, hablando en otras lenguas, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A sus pies. ¿Qué venimos a hacer a sus pies? Adorarle. Adorarle. Porque los tiempos son malos y tú y yo necesitamos comprender la voluntad de Dios en este momento para cada uno de nosotros. La voluntad general de Dios es que vayamos por todo el mundo y prediquemos este evangelio a toda criatura. Y en ese círculo de la voluntad de Dios hay un puntito que te pertenece a ti. Y en ese gran círculo de la voluntad de Dios que dice, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura, hagan discípulos, ¿verdad? Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En todo ese círculo hay un puntito que te pertenece a ti. Hay un puntito que le dijo a Ariadna y a Marco, ustedes se van a encargar de Querétaro. Se van a encargar de que ahí se hagan discípulos de Jesucristo. Prediquen el evangelio. Aleluya. Y entonces todos nosotros aquí tenemos un puntito en ese círculo donde Dios te está llamando. Pero ese puntito, a lo mejor tú dices, yo quisiera saber cuál es ese. Bueno, pasa tiempo a sus pies. Pasa tiempo en su presencia. En ese puntito a mi esposa y a mí nos dijo Nueva York en esta etapa y nos dijo México. Y ahora estamos yendo a varios lugares porque estamos hoy aquí en Querétaro. ¿Quién se iba a imaginar, verdad? Cuando tú te atreves, y un día escuché, organiza tan bien tu vida y después deja que Dios arruine tus planes. Los grandes milagros de Jesús cuando anduvo en la tierra es que permitió ser interrumpido. Que él decía, voy a sanar a la hija de Jairo, va caminando y de repente alguien se le mete y lo toca y es sanado. Y se detiene y la ministra. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a ser interrumpidos por Dios. Okay. Organiza también tus finanzas y tu dinero y después deja que Dios lo gaste como Él quiere. Amén. Aleluya. A sus pies. Me encanta ese título de este congreso. Un día escuché que entrevistaron a un jugador de baloncesto que jugaba para los Lakers de Los Ángeles. Traigo colores de los Lakers en mis tenis. Me arrepentí después de haberlos comprado, pero dije, bueno, no voy a tirar mi dinero, así que los voy a tener que usar porque yo soy de Nueva York y en los deportes, Nueva York y Los Ángeles no nos llevamos. Y cada vez que alguien me ve y me dice, pastor, ¿traes los de los Lakers? Y entrevistaron a este jugador y él dice que en el equipo ellos a menudo reciben gente que viene para motivarlos. Oradores, ¿no?, que les dan charlas y los motivan. Y un día trajeron a Denzel Washington. ¿Alguien conoce a Denzel Washington? Es un actor, ¿no?, de varias películas muy buenas, ganador del Oscar y varias cosas. Y dice, y esto es lo que me acuerdo que dijo. Dice que él, Denzel Washington, les dijo, todas las noches cuando me voy a dormir, agarro mi calzado y lo aviento lo más lejos debajo de la cama, para que en la mañana cuando me despierte me ponga de rodillas para buscarlos y reconozca que así debo de empezar mi día. Amén. Arrodillado delante de Dios. Amén. A sus pies. Sí. Asegúrate que estar a sus pies no sea solamente 30 de agosto en Querétaro,
sino mañana, el lunes. Tú puedes hacer la oración más poderosa en 5 segundos, de rodillas. Jesús, líbrame del mal y no me dejes caer en tentación. Aleluya, y Él te va a ayudar. Se dieron cuenta que lo que leímos dijo, sean imitadores de Dios, como hijos amados. Y luego da una lista de cosas que pueden afectarnos en nuestra caminar con Dios. Y menciona cosas como fornicación, avaricia, etcétera, etcétera. Y son cosas que sí Dios ya nos perdonó, pero si nosotros caemos en estas cosas, nos vamos a ir alejando más y más de Dios. Y no vamos a poder encontrar el puntito en ese círculo de la voluntad general de Dios. Y conozco muchos cristianos que se me acercan y me dicen, pastor, es que yo no sé qué es lo que Dios quiere que haga en mi vida. Y es probable que no están siendo imitadores de Dios como hijos amados. Y no están pasando tiempo en su presencia. Ahora, ¿tienen tiempo para ser enseñados o tenemos prisa? Es importante, decía Mark Hankins, un predicador que me gusta y admiro mucho, decía, muchos en la iglesia no quieren ser enseñados, pero quieren ser tocados. O sea, nada más quieren que, pues el pastor no se tarde mucho enseñando y nomás ore por nosotros. Está bien orar por la gente. De hecho, yo les recomiendo que cada vez que alguien diga, voy a orar por alguien, o si hay alguien aquí que está padeciendo esto, pasa, porque ahí está el poder de Dios para ministrar. Mark Hankins decía, yo escuché al hermano Hagin predicar decenas de veces. Dice, y siempre que yo lo escuchaba, pasaba yo al frente para que orara por mí. Dice, porque algunos de nosotros necesitamos más de una zambullida en el río de Dios, ¿no? Dice, yo pasaba y te oraba por mí, ¿no? Necesitaba toda la unción posible. Entonces, aquí dice ciertas cosas. Y sabes, la vida un día comenzó, imagínense conmigo, ¿ok? Imagínenselo, no estoy diciendo que necesariamente fue así, ¿okay? Pero imagínenselo conmigo. Que un día Dios se paró en el huerto del Edén y se agachó al lado a coger tierra, hizo un poco de lodo y formó al hombre. Le hizo la cabeza, los pies, el cuerpo, y luego levantó a ese pedazo de lodo y le sopló aliento de vida. Y fue un ser viviente. Y luego dice que lo durmió y le sacó una costilla de su costado y hizo a una mujer. Y hagan de cuenta que Dios los agarró y los miró a los ojos y les dijo, soy tuyo, tú eres mía, tú eres mío. Y te hice para que seas un reflejo mío en la tierra. Te hice para que tú seas como un espejo y que cuando la gente te vea pueda ver mi gloria y pueda verme a mí. Qué maravilloso, ¿verdad? Obviamente, conocemos la historia y si no la conocen les digo, Adán y Eva pecaron y perdimos esa parte. Por eso hoy es necesario venir a sus pies. Quitar todas estas cosas. Alguna vez los que hemos tenido ya hijos chiquitos, que ahora ya crecieron, bueno, todavía mi esposa le dice ahí a sus 19 años, cuando vamos a ir a una fiesta y lleva su camisa blanca, ¿no? Y vamos a la fiesta y le dice, no te vayas a ensuciar, ¿verdad? Bueno, yo he visto esposas que todavía le dicen a sus esposas, no te vayas a echar encima el café, porque se ve uno limpio, está maravilloso, ¿no?
Para los que saben de tenis, una de las peores cosas que le puedes hacer a una persona que le gustan los tenis es pisarle los tenis. O sea, se sube un fuego aquí por dentro. O sea, hay gente extrema. Mi sobrino le encantan los tenis y camina así, mira. ¿Sabes por qué? Porque no quiere arrugar la parte de aquí enfrente, como yo ya la arrugué. Porque se ve feo. Entonces él camina así. Como un patito. Así tú lo vas a ver. No quiere arrugar sus tenis. Pero imagínate a Dios, que nos vistió de lino finísimo, blanco y resplandeciente, y te dice, te voy a ir a una fiesta, pero no te vayas a manchar. No me ensucies las ropas. Quiero que siga siendo un reflejo de mí al mundo. Queridos amigos, de a sus pies, no manchen sus ropas de lino finísimo, blanco y resplandeciente. Hay una historia en la Biblia del rey Saúl. Probablemente ustedes han escuchado un poco, que está en 1 Samuel 15. Saúl, ya dije Raúl, Saúl fue escogido como rey, lo ungieron como rey, Dios lo escogió como rey. Y un día Dios le dice, vas a ir y conquistar este reino y vas a matar a todos, vas a destruir todo. Todo es todo. Cuando tú decidiste seguir a Jesús, decidiste seguirlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Con todo. Y entonces le dice Dios a Saúl, a través del profeta, vas a matar a todos, animales y todo. Pero Saúl va, conquista y decide perdonarle la vida a un rey y a ciertas personas, y todavía se preguntan por qué hay problemas hoy en Gaza. Tendríamos que regresar y decirle, Saúl, no sabes en lo que nos metiste, o sea, no hemos podido hacer paz. Dejó vivo a un rey. Luego dice que había animales muy bonitos, ganado y ovejas, y las guardó también. Y entonces Dios le habla al profeta, a Samuel. Algunas veces Dios le habla a los pastores acerca de sus ovejas. Y les dice, quiero que hables con ese Saulito. Y le dice, ve a decirle que lo he desechado como rey. Y dice que Samuel quería tanto a Saúl que clamó toda esa noche. ¿Puedes imaginar al profeta clamando por él? ¿Para qué? Para que Dios no lo desechara. Y clamando y clamando y clamando toda la noche. Y va y se encuentra con Saúl. Y Saúl le dice, gloria a Dios, he hecho todo lo que Dios me dijo. O sea, todavía le mintió en la cara al profeta, sabiendo que el profeta era o sea, Samuel es uno de los profetas más grandes de la Biblia. ¿No? Yo no sé si alguna vez te ha tocado que hay gente que conoces y respetas en el Evangelio, y cuando hablas, dices, más vale que siempre diga la verdad, ¿no? Un día, yo iba caminando en la cafetería de la iglesia Rema, cuando era yo maestro del instituto, y vi a una persona que trabajaba en la cafetería como voluntario, y yo iba caminando, y Dios me dijo, está robando dinero. Y yo así como, pues, ok. Entonces, tienes que hablar con él. Lo llamé a mi oficina y le dije, hay más misericordia cuando confesamos nuestro pecado
que cuando nos cachan en el pecado. Así le dije. Y luego le dije, ¿hay algo que tú me quieras decir? Y me dijo, no, pues no sé de qué me estás hablando, no sé. Ok. Yo no había visto que había robado. Me estoy arriesgando mucho con esta conversación con él. Y le digo una segunda vez, hay más misericordia cuando somos honestos y confesamos nuestro pecado que cuando nos descubren en el pecado. ¿Hay algo que tú me quisieras contar? Que tú dices, ¿sabes qué, pastor? No lo estaba haciendo bien y me quisieras decir. Me dijo, no, yo estoy bien. Le digo, ok. Le digo, ok, déjame decirte algo. Tercera vez. Le digo, hay más misericordia cuando confiesas tu pecado y Dios te perdona y te restaura que cuando te descubren en el pecado. ¿Hay algo que quisieras contarme? Y me dijo, no, pastor, todo está bien. Dijo, ok, estás robando, ¿verdad? De la cafetería. Y me dice, sí. ¿Pero por qué no me lo dijiste? Ahorita te di 3 oportunidades que me lo confesaras. ¿Por qué no lo hiciste? Queramos o no, nos guste o no, algo se afecta en el ámbito espiritual cuando no confesamos nuestros pecados. El que encubre sus pecados no prosperará. Entonces Saúl está sentado, digo sentado, no sé si estaban parados o sentados, pero está sentado ahí, vamos a asumir, en la oficina con Samuel y le dice, Saúl, ¿qué has hecho? Y él, no, yo le hice todo bien. Cumplí la palabra de Dios. Y le dice, ¿y qué es ese bramido de ovejas? Y esas vacas que están haciendo ruido. O sea, ¿de dónde las sacaron? ¿Por qué le dice eso? Porque estaba supuesto a matar todo. Es lo mismo cuando tú tienes que diezmar 1,000 pesos y nada más das 500. Y Dios dice, ¿y qué hace Benito Juárez bramando en tu bolsillo? Ya nos metimos hasta la cocina ahorita, ¿no? Porque está bien a sus pies, está bien alabarle al Señor, pero aquí hay un principio tan importante en la historia de Saúl que le dice, y se los leo, yo creo que este es como el momento cúspide de la conversación. Y le dice, en el versículo 14, Samuel le dijo entonces, porque en el 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y le dice Samuel, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió de Amalec, los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, ¿qué está diciendo? Samuel, pero lo vamos a usar para adorar a Dios. O sea, esos 500 que eran del diezmo, los usé para comprar unas palomitas y evangelicé a unas personas. ¿Acaso Dios dijo, trae todos los diezmos a las palomitas y evangeliza a las personas? No. Él dijo, trae todos los diezmos al alfolí, al templo, y hay alimento en mi casa. Ahora, después de lo que te quedó, pues ahí sí, si quieres úsalo todo para las palomitas y evangeliza a la gente en el cine.
¿Se dan cuenta de esa verdad? Dice, no sé para qué trajeron ese pastor de Nueva York, ¿no? Y después le dice en el versículo 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y él mismo responde, obviamente, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. ¿Sabes que hay gente? Aleluya, sí. A sus pies. Y cuando se trata de prestar atención a la palabra, sí lo vieron que dijo eso, ¿verdad? A ver, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Obviamente prestar atención tiene que ver con obedecer la palabra. Porque cuando ustedes se vayan de aquí, hoy, esta noche, 100% seguro que Dios a todos ustedes que me están oyendo les habrá dicho algo que tienen que hacer. Y Dios dice, no me vayas a guardar las ovejas y después me digas que no. Porque yo prefiero, Dios dice, prefiero que no me cantes perfume a sus pies y me obedezcas. ¿Sí escucharon? Prefiero que no me cantes, abres caminos, cumples promesas y traigas el diezmo mañana. Estamos buscando su presencia, ¿verdad? Porque no podemos venir a sacrificar algo cuando a lo mejor hay algo que no estamos obedeciendo al Señor. Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Y después le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Qué impresionante. Todo esto está en el mismo contexto, ¿verdad? Porque como pecado de adivinación, ¿qué es adivinación? ¿Qué otra palabra me podrían dar ustedes para adivinación? Brujería, ¿no? ¿Cuántos que a lo mejor aquí, cuando no eran cristianos, iban a los brujos o a las brujas? Hay cristianos, bueno, eso creo, porque me dijeron que eran cristianos, dijeron, pastores, que hay de malo que me hayan leído el café. Y yo decía, ¿cómo? ¿Fuiste a Starbucks y te leyeron el menú o qué? O sea, fueron con gente que les adivinaron. Yo digo, ¿cómo? Y le dice, como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es rebelión? Desobedecer. Dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Estaba obstinado a, yo quiero esto y lo voy a hacer. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Y hay veces que nosotros estamos haciendo cosas para Dios que Dios no nos dijo que las hiciéramos, pero estamos obstinados. Esto lo voy a hacer, esto lo voy a hacer. Déjenme decirles algo. El mover de Dios, el avivamiento de Dios, es algo que no podemos controlar. Entonces Dios a lo mejor se va a mover de una manera hoy y una manera mañana. Y no quieras tú encajonarlo y decir, de que 8 días va a ser igual. No. Porque Dios siempre hace algo diferente. Amén. Y le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Wow. Ahora, todos nosotros aquí hemos sido llamados a la adoración, a adorarle a Dios. ¿Se acuerdan? Dios hizo al hombre, soplo de vida, a Adán y Eva, les dijo, soy de ustedes, ustedes son míos. Tenían una hermosa relación. De hecho, Dios
está tan interesado en tu adoración que después de que Adán y Eva pecaron, vamos a encontrar en la lista de la historia de grandes hombres de Dios en la Biblia, que fueron hombres que la adoración para ellos era importante. Por ejemplo, cuando llama a Abraham, él venía de una familia de idólatras que adoraban otros dioses, pero eso quiere decir que Abraham conocía el concepto de adoración. No, o sea, su motivación o su adoración estaba en el buen camino, pero el objeto de su adoración era incorrecto. Como decía mi esposa, agarré el crucifijo y me lo puse aquí, Dios sálvame. Su motivación era, yo necesito buscar de Dios. El método no era el correcto, ¿no? Pero obviamente, cuando Dios ve gente así como Abraham, lo escoge, lo transforma, lo lleva lejos de su familia porque sus papás eran los idólatras. Obviamente él dice, necesito sacarte un momento de ahí, necesito llevarte a otro lugar. ¿Por qué estamos aquí ahorita mismo? Porque Dios dice, necesito sacarte de esa rutina y que te detengas un momento y dejes de correr, ¿verdad? Y me escuches. Y Dios revela cosas aquí y nos dice, ok, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer aquello. Y Dios nos habla en esa presencia. Entonces, cuando Dios levanta una nación, lo primero que hace es buscar adoradores. Cuando Dios levanta una iglesia, lo primero que hace es buscar adoradores. Cuando Dios va a levantar un ministerio, lo primero que hace es, necesito adoradores, y Abraham era un adorador. Era sincero en su adoración, aunque estaba adorando lo incorrecto. Y después él empieza a adorar a Dios porque tiene una revelación de Dios. Dios le habla. Y lo que más me impresiona de Abraham es que cuando Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, vete de ese lugar a un lugar que yo te mostraré. Y entonces Abraham acababa de conocer a Dios. ¿Ok? Y decidió obedecerlo. Decidió seguirlo. O sea, él no lo conocía. Él conocía a otros ídolos y dioses, les adoraba, y después Dios lo llama y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, de tu familia, y vete a un lugar que yo te mostraré. Y él obedece. ¿Sabes que hay cristianos que llevan 15 años en la iglesia y le dicen, sirven niños? Y es, que me lo confirme Dios. Gente no diezma porque quieren que Dios se los confirme. Y después dicen, pero ¿por qué Dios no me está, no siento que no estoy siendo usado, mis dones no están siendo usados? Por eso mismo, porque no estás obedeciendo las cosas más sencillas. La verdad es que obedecer a Dios se necesita valentía. La fe es tomar un riesgo. ¿Sabes qué me dijeron? Este es testimonio. Me dijeron, oye, ¿por qué? Porque Ariana siempre dice que yo soy su pastor. Mi pastor Enrique, ¿no? Entonces, obviamente lo oyen en las redes sociales y alguien me dijo, oye, ¿y por qué no hablas con Ariana? Y le dices que a lo mejor es muy aventurado rentar un salón en el Fiesta Inn. Es mucho dinero. ¿Por qué no mejor empieza en su casa con un grupito? O sea, digo, ¿sí te das cuenta de lo que me estás diciendo? Digo, la mujer ya lo está haciendo. Dios ya la está respaldando y tú me estás diciendo que le diga que no le crea a Dios y que se regrese y que mejor vaya a lo seguro. Y Dios le dice a Abraham, ya no quiero que estés en lo seguro, ya no quiero que estés, aunque tu familia tenga mucho dinero, son unos idólatras, necesito sacarte de ahí y no te preocupes, yo te voy a hacer aún más rico. Y después lo volvió más rico de lo que era con su familia. Aleluya.
Porque recibió esta revelación. Muéstrame a un cristiano que adora y te mostraré a un cristiano que tiene una revelación de Dios. Pero muéstrame un cristiano que le tienes que estar rogando. A ver, hermano, vamos a aplaudir. A ver, hermanito, aquí, aplaude. ¡Aplauda! Y nadie aplaude. Y están así. Porque no tienen revelación de Dios. Porque cuando Dios te da una revelación, dices, Dios, te amo, Señor. Eres todo para mí. Como dijo Denzel Washington, todas las mañanas. Porque el cuate tuvo una revelación de Dios. Jesús, eres todo. Dios le dijo a Ronnie Howard Brown, cuando el dinero sea nada para ti, yo te daré todo. Y entonces, Dios busca adoradores. ¿Qué es adoración? Exaltar a Dios. Exaltarlo por la revelación que tienes de Él. ¿Quién es Él? Y a través de la adoración obtenemos la victoria sobre la enfermedad, sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre la confusión, sobre la desesperación, sobre el ajetreo. Y de repente ya te sientes como, oh, me siento bien. Nadie me puede hacer nada. Si uno dice la palabra, si Dios es contigo, mayor es el que está que el que está en el mundo. Y obtienes esta revelación, wow. Entonces, cada vez que empiezas a tener miedo o cosas así, es porque probablemente no has pasado tiempo en su presencia. Porque ahí en su presencia vas a encontrar la victoria. Ahora, por favor, no sean adoradores esporádicos. O sea, de vez en cuando. Adórale. Cántale a Dios. Todos tenemos que cantarle a Dios. No todos lo debemos hacer con un micrófono, pero todos debemos de cantarle a Dios. No todos deberíamos de grabar un disco, ¿ok? Pues no se vayan emocionados hoy. Pero cántenle a Dios. Adoren a Dios. Pasen tiempo adorándole al Señor. Cántenle en otras lenguas. Yo sé que las primeras veces te vas a oír así bien raro. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy loco. ¿Qué tengo? Porque no estamos acostumbrados. ¿Sí o no? A cosas que no estamos acostumbrados nos causa así como, no sé si es, hasta que ya lo empiezas a hacer y es algo habitual. Adoración. La adoración siempre expresa un espíritu agradecido, un espíritu maravillado, un corazón maravillado por el Señor. Adoración es estar asombrados de Él. Nunca dejes de asombrarte de Dios. Amén. Ahora, Dios saca a Abraham porque tiene ídolos. Dios le dice a Saúl, tienes ídolos. La adoración tiene que ver con cortar los ídolos. Y los ídolos significa que tú estás confiando en algo o en alguien más que en Dios. Okay. Ahora, lo que voy a decir, yo no estoy diciendo que tú no vayas al doctor o no tomes medicina. Pero si en el momento que tú te enfermas, lo primero que haces es ir al doctor y medicina antes de orar, yo sé en dónde está tu confianza. Pero si lo primero que dices, sí, me siento fatal, terrible, ahorita voy a llamar al 911, pero aguántame el 911. Padre, te doy gracias, porque por las llagas de Cristo Jesús yo he sido sanado, y si ahorita tengo que ir al hospital, tú vas a usar estos doctores para ayudarme a recuperarme en el nombre de Jesús. Amén.
Y honestamente hoy los cristianos tienen ídolos. En el mundo la gente tiene ídolos. Todos en el planeta Tierra, todos, inclusive los ateos, están adorando a algo o a alguien. Todos. Algunos adoran TikTok. ¿Se acuerdan cuando iban de hecho bloquearon TikTok en Estados Unidos? Hubo gente que se deprimió porque ya no había TikTok. Entonces, señora, ¿en qué mundo hemos caído, no? O gente que se enoja y casi quieren ahorcar el mesero porque les trajeron las tortillas frías. Relájate. No tienes por qué insultarlo. Nomás dile, oye, ¿me podrías cambiar las tortillas? Y aparte vas a querer buena propina, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque un verdadero adorador y que ha pasado tiempo en la presencia de Dios no es antipático, no es rudo, no es grosero, no es chismoso, no habla de otros cristianos ni de otras personas, porque pasó en la presencia. ¿O tú crees que vas a pasar en la presencia de Dios genuinamente y que Dios te va a dejar como si nada, salir de ahí después y empezar a hablar mal de los hermanos? No. Lo que pasa es que no fue adoración, fue algo de rutina que hacemos comúnmente. Un día estaba John Bevere en una iglesia de, creo que dijo que como 5,000 personas, creo que está en el libro de Acércate a él. Dice que estaban ahí adorando, en la alabanza, la música, las luces, las guitarras, la batería, y que el Espíritu Santo le cambió el sermón. Pero ahora quiero que prediques de esto. Dijo, porque aquí no me están adorando. Están cantando y tocan bien, pero no me están adorando. Y dice que él de repente empezó a voltear y la gente mientras cantaba, ¿no? A sus pies, llegaba una persona, haz de cuenta que están así, ¿no? Y yo, hola, ¿cómo estás? Wow, te ves muy bonita, ¿no? Y otro, hola, ¿cómo estás? ¿Ustedes creen que esa es adoración a Dios? ¿Qué pensaría tu esposa si la llevas a una noche romántica al mejor restaurante de Querétaro, solo tú y ella, y todo el tiempo que estás expresándole tus más íntimos emociones y sentimientos, pasa alguien y tú te levantas y le dices, mi amor, ¡hey, cómo estás! Y la otra, estás, pero, hola, ¿tú crees que? Mi esposa dice, oye, pero entonces, ¿para qué me trajiste aquí? Y eso es lo que le hacemos a Dios cada domingo. Y sabes, como la gente no nos han enseñado bien, la gente empiezan a alabar, ya hasta como la cuarta canción, ¿no? Ya que por fin ya saludaron a todo el mundo, y ya cuando ya ellos creen que están adorando, y empiezan a llorar, ¿no? Y se acaba. Y el de la alabanza dice, ok, hermanos, pues gracias por abrir. Mi unción tiene el hermano, no sentí nada. Sí, porque estaba saludando a todo el mundo. Algunos ídolos del día de hoy, para algunas personas es su trabajo. Para otras personas es su educación. O para otros es el placer. Para otras personas encuentran su ídolo en las emociones fuertes, por ejemplo. Pero déjame decirte algo. Porque la adoración, cuando adoras verdaderamente a Dios, no tendrás problemas de identidad. Tú vas a saber quién eres. Y tú eres un hijo de Dios. Tú eres alguien llamado para un tiempo como este, para proclamar las proezas, las bondades, las virtudes de Dios. Fuiste llamado para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, aleluya, para darle vista a los ciegos, y entonces pasas tiempo en Él, y Él te lo revela, y sales a hacerlo. Pero si tu identidad está en algo que tú puedes perder, estás en problemas.
Si tu identidad es tu trabajo, ¿y qué pasa si mañana te despiden? Si tu identidad está en tu educación, el día de mañana, ¿qué tal si tu educación, la inteligencia artificial ya lo hace mejor que tú? Pues ya. Entonces, vino la tragedia con Adán y Eva, perdieron esto de adorar a Dios, vino una amnesia espiritual, se olvidaron de su propósito, se olvidaron para qué estaban en la tierra, se olvidaron que eran un espejo para reflejar a Dios, al mundo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo cuando le preguntaron, Jesús, muéstranos al Padre? ¿Qué dijo Jesús? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Soy un espejo del Creador. Soy un reflejo de Él. Y cuando tú lo adoras, porque está buscando adoradores en espíritu y en verdad, tú vas a ser un reflejo de Dios al mundo. La gente sabrá que has pasado tiempo con Dios. No porque te digan, no, porque ellos de repente van a sentir la presencia de Dios. Fíjate que escuché de un predicador que se llamaba Smith Wigglesworth en Inglaterra, creo que él era escocés, y dice que se metía al tren en Europa, obviamente me imagino por los años 50, 60, y dice que se sentaba en el tren, no sé, viajaba una hora y empezaba a orar en lenguas, así en él. Él decía, yo nunca oro más de 15 minutos, pero no pasan 15 minutos sin que yo ore. Otra vez. Él decía, yo no oro más de 15 minutos, pero nunca pasan más de 15 minutos sin que yo ore. Y se ponía a orar en el tren, sentado. Y había gente así. Y empezaba a orar. Y de repente la mujer aquí empezaba a llorar. Y otro por allá empezaba a llorar. Y les decía, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Y la gente decía, no sé qué me está pasando. Y oraba por ella. Que la presencia de Dios iba con él a todas partes. De eso se trata esto. Dios quiere hacerlo con nosotros. Por eso estamos a sus pies, por eso estamos aquí. Para buscar más de Dios, para encontrar ese puntito en el círculo de la vida. En ese llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Pues de repente la tragedia sucedió. Adán y Eva, el hombre, ya no sabía quién era, ya no entendía de dónde venía y ya no entendía por qué estaba aquí. Satanás les había robado su identidad. Les había robado su propósito. Y ahora el hombre empezó a vivir como en una neblina, sin ver bien a su creador y cuál es mi propósito en la tierra. El propósito bíblico en la vida, principalmente para nosotros, es adorar a Dios y disfrutar de su presencia todos los días. Aleluya. Salmos 95:6 dice, Salmos 95:6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová. ¿Qué está diciendo el salmista? Venga, vamos a adorar, vamos a postrarnos, vamos a arrodillarnos delante de Jehová, nuestro hacedor. Salmo 100, versículo 4 dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenle y bendigan su nombre. Aleluya. El Salmo 96, versículo 1 dice,
Dice aquí, Salmo 96, versículo 1 al 5, dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Amén. Aleluya. ¿Cuánto pueden levantar tus manos? Levanta tus manos y ahora le dile: Señor, te alabo, porque tú eres el creador de los cielos y la tierra. Tú eres mi hacedor. Yo no me hice a mí mismo, Señor. Mi vida te pertenece y tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras, Señor. Me puedes enviar a donde tú quieras. Me puedes poner a hacer lo que tú quieras, Señor, porque te pertenezco y no me pertenezco a mí mismo. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Dios desea que le adores. Y cuando le adoras, Dios te ilumina, te suaviza, moldea tu carácter, te quebranta, te purifica, purifica tu actitud. Amén. Gracias por ese amén. Algunos cristianos necesitamos que nuestra actitud sea purificada. Aleluya. Adoración es intimidad con Dios. Por eso es cuando Jesús tiene ese encuentro con la mujer samaritana. Y ella le dice: es que nosotros decimos que debemos de adorar aquí. Y ustedes dicen que deben de adorar allá. Y Jesús le dice: pues, lo tienen todo al revés. Porque yo busco verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y sabes, estamos en el día donde podemos adorarle en espíritu y en verdad. Aleluya. Esta mujer tuvo que recibir una revelación, porque fue salva y se convirtió en una evangelista. ¿Se acuerdan que les dije? Tu revelación determina tu adoración. Entre más revelación tienes de Dios, más adoración habrá en tu vida. Y esta mujer tuvo una revelación cuando dijo: trae a tu marido. Y ella dijo: pues, ¿se acuerdan que dijo? No, pues has tenido 5 maridos y el que tienes ahorita no es tu marido. 4 maridos, no me acuerdo bien. 5 maridos. Y el que tienes ahorita no es tu marido. Eres profeta. Se dio cuenta que aquí hay alguien. Empezó a recibir ¿qué? Revelación. Y terminó aceptando y diciéndole: dame agua de beber. En la adoración Dios te da agua de beber para que nunca más vuelvas a tener sed. Aleluya. Aleluya. Déjenme terminar con esto. Hagan de cuenta, cuando Adán y Eva pecaron, perdieron su habilidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y ese espejo donde se iba a reflejar Dios al mundo fue destruido. Pero ahora pensemos por un momento. Cambiemos la analogía y pensemos en una guitarra o en un arpa. Y que nuestra vida es un arpa. Y que Dios la hizo perfecta para tocarla. Que saliera melodía de nosotros. En Colosenses dice: haciendo melodía en nuestros corazones. Acabamos de leer con cánticos espirituales y salmos, alabando, exaltando al Señor. Y Dios nos hizo como ese arpa perfecto que podía
emitir este sonido, esta melodía para adorar al Creador, pero lamentablemente todos nosotros en algún momento de nuestras vidas que estábamos alejados de Dios, nuestra arpa fue tirada al piso, tal vez alguien nos pisoteó, se rompieron algunas cuerdas, nos manchamos de pecado, estábamos ahí tirados, algunos en alcoholismo, pornografía, pecado, desesperación, odio, rencor, resentimiento, deseos de venganza, y nuestra arpa se iba destruyendo más y más. Que tuvo que venir Jesús. Y es como si otra vez se hubiera agachado el Señor a hacer Adán y levantó el arpa y empezó a limpiarla y empezó a acomodar las cuerdas una vez más. Nuestras cuerdas vocales, nuestro deseo de adorarle, nuestra intimidad de querer estar con Él, y ahora nos hizo perfectos otra vez en Jesús. Seamos imitadores de Dios como hijos amados, y ahora sí podemos levantarnos y levantar nuestras manos y decirle: Señor, te amo, has vuelto a renovarme, has vuelto a restaurarme, me has reconstruido, estaba destruido, pero he tenido una revelación que si tú estás conmigo, si Cristo en mí, esperanza de gloria. Soy una nueva criatura en ti, Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Señor. Hoy podemos ya cantarle una vez más. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. A través de la sangre del Cordero, a través de su misericordia, a través de su pasión y su amor desbordado por nosotros, volvió a reconstruir nuestra arpa y la puso otra vez en nuestro corazón para volverle a cantar. Me acuerdo mucho de la historia de Nicky Cruz, el ex pandillero en Nueva York, cuando odiaba a los cristianos y amenazaba a David Wilkerson, que era el predicador en la calle, que se ponía a decirles: Jesús te ama. Y dice que Nicky Cruz le dijo un día a David Wilkerson: te voy a matar, y lo amenazaba con un cuchillo, con un puñal. Y odiaba las cosas de Dios. Y dice que un día le dijo: David Wilkerson, te voy a matar por estar predicando el evangelio aquí. Y David Wilkerson le dijo: Nicky Cruz, si quieres me puedes matar y cortarme en 1000 pedazos, pero cada uno de esos pedazos te gritará: Nicky, Jesús te ama y yo te amo. Y dice que ahí es donde él le vino la revelación: Jesús me ama. Y aceptó, dice, al Señor, y que le daba pena, y le dijo: pero quiero que lo hagas a escondidas atrás de las cortinas, que nadie me vea. Y dice que cuando oró por él tuvo una visión, Nicky Cruz, que estaba en un quirófano. Y él estaba acostado y que le abrieron su pecho. Y que él se empezó a acordar por qué odiaba a Dios, porque cuando era niño su mamá era bruja, y cuando él nació dice que la escuchó tantas veces decir: Nicky Cruz, maldigo el día que naciste, te maldigo a ti, maldigo ese día, porque lo odiaba a su propio hijo. Y ese día, dice, en el quirófano, fue una visión espiritual, que Jesús entró y estaba él tendido ahí con el pecho abierto, y que Jesús extendió su mano y le sacó el corazón de piedra y lo besó y se lo volvió a meter, y el corazón de piedra se hizo un corazón de carne. ¿Cómo no le vamos a adorar? Vamos a adorarle por un momento. Padre, te adoro, te exalto.
Te doy gracias, Señor, que me has restaurado una vez más, que me has dado vida eterna en ti, Señor. Señor, hago un compromiso contigo esta noche, de que mis ropas blancas y de lino finísimo no las mancharé. Hago un compromiso, vamos, hazlo ahí tú con Dios. No estoy diciendo que tal vez has manchado tus ropas, pero el enemigo va a querer venir para que tú las manches, y dile: Señor, hago un compromiso, que a la fiesta que me has invitado, que a las bodas del Cordero que me has invitado, con mis ropas blancas, de lino finísimo, Señor, hago un compromiso esta noche de no mancharlas, de llegar a esas bodas, Señor, como tú me has limpiado con tu sangre preciosa, me has limpiado de todos mis pecados, Señor. Te doy gracias porque tú vienes por una iglesia sin mancha, sin arruga, gloriosa, Señor. Ayúdame a hacer esa iglesia todos los días de mi vida. Te adoro, te exalto, Señor, y te pido esta noche, mientras te estamos adorando, que cada uno de mis hermanos en este momento que te están adorando reciban una revelación mayor de lo que han recibido hasta hoy, de quién eres tú en su vida y quiénes son ellos en ti, Señor. Dales revelación en este momento de tu Santo Espíritu. Revélales, Señor, ese punto que tú tienes para ellos en la visión global que tienes para esta tierra. Revélales, Señor, cuál es su misión específica para llevarla a cabo, Señor. Ayúdanos, Señor, a deshacernos de todo lo que tú has dicho que matábamos, que nos estorbaba para venir a ti. No queremos seguir el ejemplo de Saúl, Señor. Queremos obedecerte. Queremos ir más allá de simplemente alabarte o cantarte una canción, sino que nuestra propia vida y nuestra obediencia diaria te alabe, te adore, te exalte, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito eres. Santo, santo, santo eres tú. Aleluya. Santo, santo. Esa canción que estabas cantando de santo. Santo eres tú, Padre. Oh, bendito seas. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Siga adorándole. Siga